Hola, alma bella y poderosa. Bienvenida a esta mini clase especial. Si has llegado hasta aquí, quiero darte la enhorabuena porque estás dando un paso importante en tu camino de autodescubrimiento. Ser una persona altamente sensible puede sentirse como una verdadera carga, pero hoy quiero mostrarte que también es un gran don si sabes cómo gestionarlo. Y antes de empezar, quiero presentarme. Me llamo Elizabeth Rico y soy TECAE, que significa Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería. También soy mentora emocional, especialista en alta sensibilidad y soy educadora y divulgadora del rasgo Paz. Además, soy terapeuta del método Mindjun, que es una herramienta diseñada para la liberación emocional y el alto rendimiento mental. Y durante años he buscado respuestas sobre por qué sentía todo con tanta intensidad, por qué las cosas me afectaban de una manera que al resto de mi entorno no le afectaban. ¿Por qué parecía que el mundo era un lugar demasiado insoportable, injusto, difícil y agotador para mí? Hoy quiero compartir contigo lo que me ayudó a comprenderme, a encontrar mi equilibrio emocional y a vivir con mayor paz y autenticidad. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te regales este momento, que busques un lugar tranquilo y si puedes, ten a mano una libreta y un bolígrafo. Permítete sumergirte en esta experiencia sin distracciones. Y ahora voy a compartirte pantalla para acompañar esta clase con una presentación. Vamos a compartir. A ver. Aquí comparte. Muy bien. Ya. Espero que la estéis viendo. Muy bien. Y bueno, como estaba diciendo, esta clase la he titulado El poder de tu sensibilidad, donde te voy a enseñar las 8 claves que me ayudaron a transformar mi vida como persona altamente sensible y que también pueden transformar la tuya. Así que vamos a bajar aquí. Vale, muy bien. Perfecto. Y bueno, antes de seguir, quiero que reflexionemos juntos y quiero que pienses en estas preguntas. ¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado sensible? ¿Sientes que todo te afecta más que a los demás? ¿Te has sentido como un bicho raro y has intentado encajar ocultando tu verdadera esencia? ¿Sientes que das mucho a los demás, pero te olvidas de ti mismo o de ti misma? ¿Has acumulado mucha información sobre desarrollo personal, pero te cuesta aplicarla en tu día a día? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Seguro que sí, ¿verdad? Puede ser que te identifiques con todas o con varias de ellas. Pero no te preocupes porque hoy vamos a explorar juntos cómo empezar a transformar tu vida como paz. Y bueno, lo primero que vamos a ver es algo clave, que es qué significa realmente ser una persona altamente sensible. A ver, que me he pasado un momentito. Aquí está. Espero que estéis viendo todos la imagen. Muy bien. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es contaros el principio de todo, cómo empezó todo. En 1991, la doctora Elaine Aron, junto con su esposo Arthur Aron, comenzaron a investigar el rasgo de la alta sensibilidad. Y a través de múltiples estudios científicos y entrevistas profundas, descubrieron que de un 20 al 30% de la población nace con un sistema neurosensorial más reactivo. Esto significa que procesamos la información y las emociones a un nivel más profundo que el resto de personas. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que nuestro cerebro capta mucho más detalles y matices, tenemos una gran empatía y nos afectan mucho los estados emocionales de los demás. También nos abruman o nos agobian los ambientes con mucho ruido, luces intensas, con muchas personas alrededor, ambientes con mucho ruido de fondo, como música alta, televisión, mucha energía condensada.
También somos muy sensibles a ciertos alimentos, a ciertas texturas de la ropa, las etiquetas. Y bueno, aquí podríamos estar hasta mañana mencionando una larga lista de cosas. También algo destacado de las personas altamente sensibles es que somos muy intuitivas, somos muy creativas también, pero también podemos ser muy autoexigentes y perfeccionistas. Y gracias a las investigaciones que llevaron a cabo Elaine y su marido, en el año 1996, Elaine publicó su libro The Highly Sensitive Person y en español fue publicado como El don de la sensibilidad. Esta obra que se convirtió en un éxito mundial y que por primera vez dio una explicación clara y científica sobre lo que significa ser una persona altamente sensible. El libro marcó un antes y un después para miles de personas. Alivió el corazón de muchas personas altamente sensibles, porque hasta ese momento no entendían por qué se sentían tan distintas a los demás. Y a través de las páginas de este libro, Aaron no solo validó la experiencia de las personas altamente sensibles, sino que también ofreció herramientas para gestionar mejor la sobreestimulación, la sobrecarga, la intensidad emocional y la alta empatía. El problema es que, sin saber gestionar este rasgo, podemos acabar viviendo con ansiedad, ataques de pánico, agotamiento extremo y una gran sensación de no encajar, de sentirnos unos bichos raros. Pero la buena noticia es que todo esto se puede transformar. Y aquí, como veis, os he puesto una imagen del libro de Elaine Aron para que la veáis por si os interesa compraros el libro y leeroslo. Yo os lo recomiendo encarecidamente porque os va a ayudar muchísimo a conoceros, a comprenderos, a daros cuenta de por qué habéis sido y habéis sentido el mundo y la vida como lo habéis hecho hasta ahora y a daros cuenta que es algo innato con lo que habéis nacido y que es normal cómo sentís y percibís el mundo. Vale, pues ahora vamos a pasar la imagen, la viñeta. Vale, aquí pasamos. Muy bien, vamos a continuar. Pues ahora quiero compartir contigo eh, algo muy personal. Y es que desde niña o desde pequeña supe que era diferente. Me emocionaba con facilidad, absorbía las emociones de los demás y me afectaban muchísimo las críticas y los tonos de voz agudos y potentes. Me cansaba extremadamente rápido con cosas que los demás ni siquiera les afectaba. Vivía todo con un alto nivel de perfeccionismo y los estudios eran un auténtico desafío para mí. No me gustaban, me costaba muchísimo, me generaban una gran carga emocional y de verdad que no soportaba ir a la escuela. No fue fácil lidiar con todo eso y el no saber qué pasaba en mí. Me sentía muy diferente, un bicho raro y inferior a los demás. Siempre me sentí como que era menos que los demás. No lograba integrarme bien con la gente del colegio y no entendía a los niños violentos. Además, todo lo nuevo me generaba muchísimo miedo. También, pues, las cosas, los eventos, las situaciones, todo me calaba muy hondo. Me costaba soltar lo que me afectaba y me quedaba rumiando en mis pensamientos durante horas. Poco a poco, fui reprimiendo mi sensibilidad y tratando de encajar. Pero aún así me seguía sintiendo perdida en el mundo y sin saber muy bien cómo manejar todo esto. Y bueno, ya luego en mi vida adulta, eh, viví una etapa muy dolorosa, una noche oscura del alma, como yo la llamo, y fue un punto de inflexión muy importante en mi vida, que eso me obligó a empezar a hacer un trabajo interno personal muy profundo en mí, a conocerme realmente, a saber quién era y a descubrir cuál era mi verdadera esencia.
Y entonces, en ese periodo de tiempo fue cuando descubrí que existía un rasgo, el rasgo de la alta sensibilidad. Y entonces todo hizo clic. Comprendí que lo que sentía tenía una explicación, que no estaba defectuosa o rota y que no era un bicho raro, y aún menos que estaba sola en esto. A partir de ahí comencé mi camino de autoconocimiento y crecimiento personal, aprendiendo a transformar mi sensibilidad en mi mayor fortaleza. Y yo te quiero preguntar, ¿te sientes identificada con mi historia? ¿Te sientes identificado o identificada con algún aspecto de lo que te acabo de contar? ¿Te has sentido alguna vez así como yo me sentía? Pues si eres Paz, estoy segura que en muchas de las cosas que te acabo de contar te ves reflejado o reflejada o también te han pasado a ti. Por eso hoy mi objetivo, mi propósito y mi misión es ayudar a otras Paz con la psicoeducación, con herramientas, a conocer y comprender, además de aceptar y valorar su rasgo, para poder vivir en equilibrio, en armonía, con paz interior, aceptarse como son, no tener miedo a mostrar su verdadera esencia, vivir sin miedo a ser ellas mismas. Y si yo lo he logrado, tú también puedes hacerlo. Bueno, en mi historia quería, quería enseñarte estas fotos. Esta soy yo. Ay, espérate, que se me ha pasado la pantalla. Aquí, esta soy yo de pequeña. ¿Veis? Yo era una niña pues que le encantaba bailar, me encantaba disfrazarme, me encantaba cantar, me encantaba jugar en el parque. Y bueno, para que veáis un poquito cómo era yo de pequeña y bueno, tenía pues esta ilusión de compartirlo con todos vosotros. Y vamos a pasar de viñeta y vale. Y ahora vamos a ver, como os he dicho antes, pues lo que ayudó a transformar mi vida como Paz, que son las 8 claves que necesitas saber para abrazar tu sensibilidad. Y bueno, aquí vamos a continuar. Ahora que ya entendemos mejor nuestro rasgo, que hemos visto sus inicios, cómo empezó todo, cómo se descubrió, qué implica ser altamente sensible, pues vamos a ver qué podemos hacer para gestionarlo y vivir con más paz y armonía siendo personas altamente sensibles. Y aquí te voy a mostrar esos 8 cambios fundamentales que transformarán tu vida como Paz. Y bueno, el primero es conocer tu alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque esto es importante. Pues tú no puedes amar lo que no comprendes. Em, Entender tu rasgo es el primer paso para dejar de luchar contra él, para dejar de luchar contra tu esencia, contra tu alta sensibilidad y empezar a aprovecharlo a tu favor. Por ejemplo, si en tu infancia siempre te han estado diciendo no llores por todo, eres demasiado exagerada, te lo tomas todo demasiado a pecho, y tú misma, al oír estos mensajes, te has sentido que sentir tanto estaba mal, te has juzgado por sentir tanto. Pues una vez que descubres que es una característica con la que naces innata y no es un defecto, empiezas a cambiar esa narrativa interna, ese discurso interno, y empiezas a tratarte con más amabilidad y compasión. El segundo elemento sería reconciliarte con tu pasado. Esto es muy importante. Perdonarte a ti misma y perdonar a los demás es clave para soltar ese dolor acumulado y poder avanzar en la vida. Porque muchas Paz han crecido con la sensación de no haber encajado en su entorno o no haber sido comprendidas por las personas de su entorno. Quizás incluso recuerdes comentarios hirientes de la infancia que aún al pensar en ellos te duelen. Pero en lugar de seguir cargando con ese peso, puedes aprender a resignificar esas experiencias y entender que la mayoría de las personas no sabían qué significaba ser altamente sensible y mucho menos cómo comportarse. El tercero sería cuidar tu cuerpo.
Esto es sumamente importante, porque tu sistema nervioso es muy reactivo, está en hipervigilancia. Y entonces necesitas rutinas de descanso, una alimentación adecuada y equilibrada y actividad física que se adapte a tu energía. ¿Te ha pasado que en un día lleno pues, de ruido, de mucha interacción social o de actividades o eventos, te deja extremadamente agotada? Cuando al resto todo este tipo de cosas ni siquiera le afecta. Pero eso no significa que tengas menos energía que los demás. Significa que procesas la información de una manera mucho más profunda, por lo tanto, tu energía se gasta mucho antes. Por eso incluir pequeños descansos en el día a día, elegir actividades físicas suaves como el yoga, meditar o caminar en la naturaleza pueden hacer una gran diferencia en tu día a día sobre tu energía. Y bueno, el cuarto pilar o la cuarta clave sería salir del rol de víctima. Porque muchas veces cuando somos tan sensibles nos compadecemos, nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos unas víctimas de la vida, pero tienes que dejar de pensar que el mundo está en tu contra, que las personas están en tu contra, porque la mayoría de personas que nos rodean no son altamente sensibles, son de sensibilidad baja o media y no comprenden el grado de sensibilidad que tú tienes y cómo percibes y sientes todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces, tienes que empezar a enfocarte en tomar las riendas de tu vida y hacerte responsable tú de tu propio bienestar. Porque piensa, por ejemplo, en un familiar que aprecies y ames o un amigo muy importante que te cuenta algo que le preocupa o le angustia y te dice, es que la gente no me entiende, todo es demasiado difícil para mí. ¿Qué le dirías tú a esa persona? Tal vez le ayudarías a ver que él o ella tienen el poder de elegir de quién se rodean y cómo afrontar las situaciones. Pues esto mismo lo puedes hacer contigo. Luego ya la quinta clave sería aprender a poner límites. Pero aquí el punto, la guinda, es aprender a poner límites sin culpa, sin culpa, querida Paz. Decir que no a los demás es decirte que sí a ti misma. Supongo que como a mí, a ti te habrá pasado también en más de una ocasión que dices que sí a todo y luego te sientes agotada o resentida. A muchas Paz les cuesta poner límites por ese miedo a decepcionar, por el miedo a que le consideren que es una mala persona, por el miedo a que luego no cuenten con ella, que la dejan apartada a un lado. Pero si un amigo o un familiar te pide ayuda y tú no estás en ese momento con la energía equilibrada, te sientes exhausta y muy cansada, podrías darle lo mejor a esa persona que te está pidiendo ese favor si estás tan agotada, ¿verdad que no? Entonces, aquí lo importante es que aprendas a decir que no, porque eso te va a pasar factura. Y entonces tienes que aprender a decir frases como, por ejemplo, pues mira, ahora no puedo, pero más adelante o en otro momento sí, porque esto es uno de los mayores actos de amor propio. Y decir que no sin culpa, porque te estás protegiendo, te estás cuidando, te estás dando amor propio y así podrás ayudar a esa persona sin resentimiento, sin empezar a rumiar el es que no tendría que haber ido, no tendría que haber hecho eso, porque mira ahora lo que me está pasando, es que ahora mira cómo he acabado, qué mal me siento. Y entonces vas a generar también una mala energía entre tú y esa persona, porque vas a sentir como que de alguna manera te has visto obligada. Así que es importantísimo decir frases asertivas como pues ahora mismo no puedo,
pero más adelante quizás sí, o en otro momento sí, pero en este momento no puedo. Las cosas con las que tú conectes, pero tienes que decirnos sin culpa cuando estés cansada y agotada y no puedas más. Eh, a ver, voy a bajar, vale, están todas aquí. Eh, Vamos a pasar la 4, la 5 ya la hemos visto, vale. Pasamos lo que es a la clave 6. Y bueno, esta clave 6 es tomar decisiones sin depender de la opinión ajena, porque debes de confiar en tu intuición. Tienes una intuición increíble. Confía en ella y deja de buscar la validación de los demás. Las PAS tendemos a siempre querer buscar la aprobación de los demás, porque no nos sentimos seguras de nuestra propia opinión y de lo que pensamos o sentimos acerca de las situaciones. Y siempre que queramos tomar una decisión o hacer algo, solemos pedir consejos, pedir sugerencias a otras personas antes de hacer las cosas. Siempre buscamos al otro para que nos diga qué tenemos que hacer, pero el otro nos va a dar una respuesta acorde a cómo es él, a su esencia, a sus valores, a cómo percibe y ve el mundo esa persona, no a cómo es lo mejor para ti. Las PAS solemos preguntarnos, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿O qué pensarán los demás sobre esta situación? Pero si sigues esperando la aprobación de otros, nunca vas a actuar desde lo que realmente quieres. Un buen ejercicio que te recomiendo cuando te veas en esta situación es preguntarte, si nadie opinara sobre esto, ¿qué decisión tomaría yo? Y entonces cojas una libreta o un boli y todo lo que te vaya viniendo lo vayas apuntando, porque así serás realmente fiel a tu esencia. Y harás las cosas que realmente quieres tú y no la que te digan otros. Bien, vamos a pasar a la siguiente. La clave 7. Muy bien, aquí la tenemos. Perfecto. La clave 7 es crear relaciones sanas. Tienes que rodearte de personas que te sumen y que aprendas a soltar esas relaciones tóxicas. Personas con las que puedas ser tú misma, sin esconderte, sin tener que cambiar o reprimir esa sensibilidad, que te acepten tal y como eres, que puedas tener conversaciones profundas y hablar de las cosas que realmente te gustan y te interesan. Porque no todas las personas van a entender tu sensibilidad. Y es lógico y es normal, porque ellos no son sensibles, no son altamente sensibles y no pueden entender, no están en tu piel. Es perfecto, está bien que no entiendan tu alta sensibilidad. Pero aquí lo importante es que te rodees de personas que te acepten tal y como eres. Si tú notas que siempre eres tú la que escuchas a los demás, la que ofreces tu ayuda, la que estás por los demás y que siempre das y das y das y nunca recibes, que nadie te escucha a ti, o que además te atacan y te critican por ser sensible, pues creo que es el momento de replantearte ciertas relaciones. Y bueno, pues ahora vamos a pasar ya a la clave 8. A ver, aquí está, muy bien, la clave 8. Ujú. La clave 8 es que tienes que nutrir tu vida con lo que te hace bien. La creatividad, la espiritualidad, la conexión contigo misma como paz son esenciales para vivir una vida en armonía. Piensa en esos momentos en los que te sientes en paz. Quizás es cuando lees, cuando pintas, cuando meditas o simplemente cuando estás observando la naturaleza. Pues incluir más de estos momentos en tu rutina diaria te va a ayudar a gestionar mejor la sobreestimulación, la sobrecarga y el estrés que se genera de todo esto. Y bueno, pues aquí ya las 8 claves. eh, Y ahora quiero que antes de terminar esta mini clase, de cerrar esta clase, quiero que te quedes con esto. Tú no tienes que cambiar quién eres, solo aprender a entenderte y a cuidarte mejor. Tu alta sensibilidad no es un defecto, es una fortaleza cuando aprendes a gestionarla.
Y ahora reflexiona y piensa en estas dos preguntas. ¿Cuál de estos 8 puntos que acabamos de ver sientes que necesitas trabajar más? ¿Qué acciones o qué acción puedes tomar hoy mismo para empezar a priorizarte? Coge la libreta y el papel que tenías a mano y contesta sinceramente estas dos preguntas, para que lo tengas más presente, te dé más claridad y puedas comenzar a tomar acción, porque el conocimiento es lo primero, es esencial, pero el conocimiento, si no se pone en práctica, si no se acciona, pues tampoco sirve de mucho. Si quieres, puedes dejarme un comentario en mis redes sociales, como en Instagram, Facebook o YouTube, y estaré encantada de leer cuáles son de estos 8 puntos los que más necesitas trabajar. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de esta mini clase. Eh, Solo decirte que gracias por haberme acompañado en esta clase. Espero que te haya aportado algo, que te haya aportado claridad y esas herramientas que necesitas para abrazar tu sensibilidad con amor y con confianza. Y recuerda que no estás sola en este camino. La sensibilidad bien gestionada es tu mayor poder. Confía en ti y sigue avanzando. Y bueno, pues voy a quitar la presentación para que nos veamos mejor. A ver, a ver, a ver. Dejar de compartir. Muy bien. Vale. Aquí ya me veis en grande. Genial. Más cercano. Y bueno, pues como te iba diciendo, somos muchos los altamente sensibles. No estás sola ni solo en este camino. Esta sensibilidad, si la gestionas bien, si sabes cómo cuidarte, cómo poner esos límites, cómo darte lo que necesitas, escuchar a tu cuerpo, puede convertirse en tu mayor poder. Así que nada, hemos llegado al final de esta mini clase. Nos vemos en el próximo paso de este viaje. Te deseo un día maravilloso, paz, alegría y felicidad. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.